Bienvenidos una vez más a su refugio de salseo y noticias del espectáculo turco que incendian las redes. Su servidora está que no cabe de la emoción. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos hasta el fondo del océano de rumores que rodean a tres nombres que han estado en boca de todos: Kerem Bürsin, Hande Erçel y el novio anónimo de Hande. Así es, damas y caballeros. El triángulo amoroso que nos tiene pegados a las pantallas y a las redes sociales cual telenovela de máxima audiencia. Prepárense porque hoy vamos a desenredar este nudo gordiano de especulaciones, celos y pasados que no terminan de morir. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al torbellino de chismes, les pido, como siempre, un favorcito express. Si son recién llegados a este rincón de la web donde el drama es nuestro pan de cada día, no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Así no se perderán ni un solo segundo de la acción, ni un solo cotilleo jugoso, ni una sola actualización de este serial que parece no tener fin. Y a los miembros honorarios de esta gran familia chismosa, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Son ustedes los que hacen que todo esto valga la pena. Los adoro con locura. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, a la carnita asada, al meollo del asunto. Como todos ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, durante un tiempo, la pareja dorada, el santo grial del amor turco. Su química en Senkalkam era tan palpable, tan magnética, que parecía emanar de la pantalla y colarse en nuestros corazones. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, pura dinamita. Y cuando, para delirio de los fans, confirmaron su relación en la vida real, el fandom explosionó en un volcán de alegría y sipo. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, el cuento de hadas hecho realidad. Hasta que, como suele ocurrir en estos cuentos modernos, la realidad les dio una bofetada. La ruptura, mis queridos, dolió más que un gol en propia puerta en el último minuto del partido. Un mazazo para los fans, un golpe bajo para los románticos empedernidos y una triste confirmación de que ni siquiera las relaciones más aparentemente sólidas están exentas de grietas. Y después de ese terremoto emocional, Hande, cual ave fénix, resurgió de las cenizas y encontró consuelo en los brazos de, redoble de tambores, un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Un afortunado que, según los rumores, está lidiando con más dificultades de las previstas con el fantasma, la sombra, el recuerdo omnipresente de Kerem Bürsin. Y es aquí, mis chismosos, donde la historia se pone aún más jugosa, más turbia, más telenovelesca. Los rumores, cual virus informático, se han propagado a la velocidad de la luz por las redes sociales y los grupos de WhatsApp. Que si Kerem y Hande siguen manteniendo contacto en secreto, que si se lanzan miradas cómplices en eventos públicos, que si el novio anónimo está más celoso que un perro en una carnicería, que si la química entre Kerem y Hande sigue siendo innegable. Un verdadero culebrón digno de las mejores plumas turcas. Así que, mis detectives de la farándula, vamos a diseccionar esta situación con la precisión de un cirujano y la perspicacia de Sherlock Holmes. Analicemos los hechos, las especulaciones y las posibles interpretaciones. En primer lugar, y esto es innegable como la ley de la gravedad, Kerem y Hande compartieron algo genuino, algo especial, algo que va más allá de una simple relación laboral. No solo fueron compañeros de trabajo, sino que vivieron una historia de amor real, intensa y significativa. Es lógico, por tanto, que a pesar de la ruptura, sigan existiendo ciertos sentimientos, ciertos recuerdos, ciertos lazos invisibles que los unen. Al menos un profundo respeto y cariño mutuo como mínimo. En segundo lugar, y no menos importante, hay que tener en cuenta la brutal presión mediática a la que están sometidos. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el microscopio, bajo el escrutinio constante de las cámaras y de las redes sociales. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado y magnificado hasta límites insospechados. Imagínense lo difícil que debe ser mantener una relación sana y equilibrada en esas condiciones, especialmente cuando tu pareja no está acostumbrada a ese nivel de atención, cuando no pertenece al mundo del espectáculo. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, entramos en el terreno pantanoso de los celos. Los celos, mis amigos, son un sentimiento humano universal. Todos los hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Pero cuando se mezclan con la inseguridad personal y la presión mediática, pueden convertirse en un monstruo de 1000 cabezas. Es comprensible, por tanto, que el novio anónimo de Hande se sienta, en cierta medida, intimidado por la figura de Kerem Bürsin. Al fin y al cabo, Kerem no es solo un exnovio cualquiera, es un actor famoso, guapo, carismático y con el que Hande compartió una química inigualable en la pantalla.
Un rival, por así decirlo, de altura. Pero, ¿qué hay de cierto en todos estos rumores? ¿Realmente el novio anónimo de Ande no soporta a Kerem? ¿Es la sombra de Kerem tan alargada que amenaza con eclipsar la nueva relación de Ande? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno resbaladizo de la especulación pura y dura. No hay confirmación oficial de nada. Todo lo que sabemos son rumores que circulan por las redes sociales, comentarios que se deslizan en los medios de comunicación y opiniones que se vierten en los foros de fans. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, hay algunas pistas, algunos indicios sutiles, que nos hacen pensar que efectivamente hay algo de verdad en todo este revuelo. Por ejemplo, en algunos eventos públicos a los que han asistido tanto Ande como Kerem, se ha notado una cierta tensión en el ambiente. No se saludan efusivamente, evitan el contacto visual, mantienen una distancia prudencial. En definitiva, se muestran bastante distantes. Esto podría ser simplemente una estrategia para evitar alimentar los rumores y proteger la privacidad de Ande, pero también podría ser una señal de que efectivamente hay ciertos roces, ciertos resquemores, ciertos asuntos pendientes. Otro indicio revelador es la actitud del fandom Anker. A pesar del tiempo transcurrido, estos fans siguen aferrados a la esperanza de que algún día, como en las mejores telenovelas, Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Y esta esperanza, por supuesto, no ayuda en absoluto a la situación actual. Los fans, con su fervor inquebrantable, constantemente comentan en las redes sociales, comparan a Kerem con el novio anónimo de Ande, analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra. En definitiva, hacen todo lo posible por mantener viva la llama de Anker, alimentando así la inseguridad del novio anónimo. Además, y esto es un secreto a voces en el mundo del espectáculo turco, se ha comentado que el novio anónimo de Ande no se siente del todo cómodo con las escenas románticas que Ande tiene que grabar en sus series. Al parecer, le cuesta separar la realidad de la ficción y le genera mucha inseguridad ver a su novia besándose, abrazándose y compartiendo momentos íntimos con otros actores. Esto, obviamente, puede generar tensiones en la relación, discusiones acaloradas y un ambiente de desconfianza que no beneficia a nadie. Por otro lado, y para ser justos con Kerem Bürsin, también hay que tener en cuenta que él es un hombre soltero y por lo tanto, tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida y a salir con quien le plazca. Se le ha relacionado con varias mujeres en los últimos meses, pero ninguna relación ha llegado a confirmarse de manera oficial. Al parecer, Kerem está disfrutando de su soltería, centrado en su carrera profesional y sin prisa por encontrar el amor. Pero volviendo al tema central de este culebrón, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Creen que el novio anónimo de Ande logrará superar sus inseguridades, aceptar el pasado de su pareja y convivir con la sombra de Kerem Bürsin? ¿O creen que la presión mediática, los celos y las comparaciones constantes terminarán por desgastar la relación y dinamitar la felicidad de Ande? Es difícil predecir el desenlace de esta historia. El tiempo, como siempre, será el juez supremo. Pero lo que sí es evidente es que esta situación es un claro ejemplo de cómo la fama, el éxito y la presión mediática pueden afectar negativamente las relaciones personales. Es muy difícil mantener una relación normal, auténtica y sincera cuando estás constantemente bajo el escrutinio público, cuando hay millones de personas opinando sobre tu vida amorosa y cuando tu pasado sentimental se convierte en un tema de debate nacional. En mi humilde opinión, Ande se encuentra en una encrucijada muy complicada. Por un lado, quiere proteger su relación actual, hacer feliz a su novio y construir un futuro juntos. Por otro lado, no puede negar su pasado, la conexión que tuvo con Kerem y los sentimientos que compartieron. Tiene que encontrar un equilibrio delicado entre ambos mundos, navegar con cautela entre las olas de la especulación y tratar de manejar la situación con la mayor diplomacia posible. Y para el novio anónimo de Ande, le aconsejaría que confíe plenamente en su pareja, que trabaje en su autoestima, que trate de no dejarse llevar por los celos y las inseguridades y que recuerde constantemente por qué Ande lo eligió a él. Ande lo ama, lo valora y lo respeta, y eso es lo que realmente importa. Debe confiar en el amor que Ande siente por él y tratar de no compararse constantemente con Kerem. Cada persona es única, tiene sus propias cualidades y aporta cosas diferentes a una relación. En cuanto a Kerem, creo que está actuando con madurez y elegancia al mantenerse al margen de la situación, al no alimentar los rumores y al respetar la privacidad de Ande. Él ya tuvo su oportunidad con ella y ahora debe dejarla seguir su camino y construir su propia felicidad.
En definitiva, mis chismosos, este es un drama con todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, celos, fama, presión mediática, especulación y, por supuesto, un triángulo amoroso que nos tiene al borde del asiento. Pero al final del día, solo Ande, su novio, y Kerem saben la verdad. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos observar desde la distancia, analizar los hechos y esperar a ver cómo se desarrolla la historia. Así que, recapitulando, hoy hemos diseccionado el culebrón entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y el novio anónimo de Hande, explorando cómo la sombra del pasado puede afectar las relaciones presentes. Analizamos los rumores, las pistas, las posibles causas de la tensión existente y las posibles consecuencias futuras. Y como siempre, dejamos la puerta abierta al debate, a la especulación y a las opiniones de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todos los chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que el novio anónimo de Hande tiene motivos para estar celoso? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿Creen que Hande está realmente enamorada de su novio? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares amantes del chisme y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme, lleno de brillo y de mucho, mucho chisme. Ciao, ciao.